Saludos hermanos, bendiciones. Estamos de nuevo en este tema de la membresía de la iglesia y hoy puntualmente vamos a ver el crecimiento en el cuerpo. Sé que ya llevamos algunos temas y espero que ustedes estén verdaderamente aprendiendo. Así que yo quiero hacer algunas preguntas, siempre inicio con algunas preguntas, porque eso te hace pensar y son preguntas que debes de contestarte a ti mismo. Y la primera pregunta es: ¿cómo crece un creyente? Es obvio que esto es un tema al cual se da muy poca importancia. El creyente ni siquiera se pregunta cómo debe crecer espiritualmente o cómo debe de crecer para cada día la imagen de Cristo se vea en él. Ni siquiera muchas veces cuando el creyente ora, está orando al Señor, pidiéndole que le dé ese crecimiento. Otra pregunta que debemos hacernos es: ¿puede hacer algo el creyente por crecer? Y cada una de esas preguntas las vamos a responder en el tema que hoy estamos viendo, que vamos a empezar a explicar el crecimiento en el cuerpo. Y la tercera pregunta: ¿en qué debe crecer todo creyente? Por supuesto, la respuesta está en la Biblia y no hay otra manera de poder responder a esto. Solo la Biblia nos puede decir de qué manera el creyente crece. Así que nuestra verdad principal o única en este tema es: crecemos unidos a Cristo y unidos a la iglesia. Es decir, estar unidos a Cristo es estar unidos a la iglesia. No podemos decir que estamos unidos a la iglesia si no estamos unidos a Cristo. En otras palabras, si alguien está fuera de la iglesia, que es un religioso, que se ha engañado a sí mismo, un mentiroso que dice que es creyente y que no está en la iglesia, lo que está diciendo es que no obedece a la Biblia. Aunque no puede nadie estar unido a la iglesia sin el Espíritu Santo no lo une. Recalco eso, todo eso ya ha sido enseñado, pero lo recalco para que ustedes tengan ese conocimiento claro de lo que implica la iglesia local, que es parte de la iglesia de Cristo, y estar unido a la iglesia es estar unido a Cristo o viceversa. Y el punto es que crecemos unidos a Cristo y a su iglesia. Así que vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 18 y 19 para entender lo que el 19 dice. Y el 18 dice: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Y luego dice: pero no haciéndose, o no estará unido, no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Ahora, es importante recalcar en esto que Pablo solo está dando un ejemplo. No necesariamente está diciendo que el cuerpo tiene ligamentos y tiene coyunturas, sino que es un ejemplo. Pablo está utilizando una ilustración porque al final los ligamentos y las coyunturas ayudan al crecimiento, a la nutrición y a recibir todo el alimento que el cuerpo recibe para estar creciendo y sosteniéndolo. Pero es importante entenderlo. El punto aquí es estar aferrados a la cabeza, es decir, estar aferrados a Cristo. Y luego dice: de la cual todo el cuerpo. En otras palabras, el cuerpo se mantiene firme si está firme a Cristo. El cuerpo se mantiene, el creyente se mantiene, el miembro de la iglesia se mantiene firme. ¿Por qué razón? Porque él está firmemente unido a la cabeza. No existe un cuerpo, una congregación que no esté unida a Cristo, que pueda mantenerse en fidelidad, creciendo en conocimiento hacia al Señor Jesucristo. El que no está unido a Cristo no está unido a su iglesia. Y no estar unido a la iglesia es lo mismo que no estar unido a Cristo. El creyente que no está unido a la iglesia es un creyente que no va a crecer porque no es parte de la iglesia, pero el creyente que está unido a la iglesia, insisto, es aquel que está unido a Cristo. Y el que no ha estado unido a Cristo, ¿qué sucede con él? No ha reconocido la suficiencia del Señor para salvación, para su crecimiento, para su edificación, para su mantenimiento o nutrición en su vida eterna. Y esto es lo que sucede con alguien que no está unido a Cristo. Tal vez deberíamos de pensar y decir de alguna manera, para que le quede más claro a ustedes,
que mucha gente hoy se cree cristiana, pero por algún engaño, por supuesto no hay otra manera de explicarlo, algún engaño del reino de las tinieblas, ellos creen que son creyentes y que están unidos a Cristo, pero odian estar en la iglesia, no aman a la iglesia, no aman a la gente, se sienten en todo caso suficientes. Los medios de comunicación y las páginas, sobre todo las páginas sociales, porque en las páginas sociales hay de todo, es decir, las páginas sociales trabajan 24 horas, lo que no trabajan los grandes medios de comunicación, no pueden trabajar 24 horas, por lo menos en vivo. En cambio, las páginas sociales, y en las páginas sociales encontramos de todo, y la gente cree que con escuchar 3, 4 predicaciones al día, ellos están unidos a la iglesia. Pero esto no es así, no es lo que la Biblia dice, porque el que está unido a Cristo ha reconocido la suficiencia de Él para su salvación. Y la Biblia manda, y la Biblia enseña sobre todas las cosas, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que Cristo murió por su iglesia, la está santificando, la está edificando, y también está unida a Él, pertenece, la iglesia está unida a Él, no porque la iglesia lo pueda hacer por ella misma, sino que es Cristo el que lo ha hecho. ¿Y cómo ha unido Cristo la iglesia a Él? A través del Espíritu Santo, que ya lo hemos explicado. Entonces en Colosenses 2, donde leímos el versículo 19, aquí hay 3 cosas muy importantes que necesitamos saber y decir. Por ejemplo, Colosenses 2, versículo 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, está hablando, por supuesto, del Señor Jesucristo. Entonces, aferrarse a la iglesia, y tal vez voy a leer un versículo después para entender, o un versículo antes, para que sea, 2.1 dice: porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero demos cuenta de algo: es la iglesia unida, aquí Pablo dice que está unida por amor, la que está recibiendo ese conocimiento porque está aferrada a Cristo. Luego, en el versículo 9, leímos el 3, siguiendo esa línea, nos dice de la siguiente manera: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. En otras palabras, el creyente que está unido a la iglesia está recibiendo toda la plenitud de la verdad, como en el versículo 3, el creyente que está unido en el Señor es en quien están escondidos en Él todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Más adelante volveremos a tocar este texto, porque necesitamos explicar la pregunta, o responder a la pregunta: ¿cómo crece un creyente? Y el verso 10 sigue con esto: y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Así que no hay manera de madurar, no hay manera de conocer más a Dios, no hay manera de participar de las bendiciones de Cristo, de su gracia, de su amor, de su bondad, sino solo estando unidos a la iglesia, que ya, insisto, ya lo he dicho, que es sinónimo de estar unidos a Cristo, ¿verdad? Así que, insisto, hermanos, crecemos unidos a Cristo y su iglesia. No hay otra manera. Los versículos que estamos leyendo son inspirados por Dios, es la palabra de Dios, y por lo cual Pablo ha dicho en el 1:2:1: pero quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. ¿Por qué está sufriendo todo esto? ¿Qué es lo que quiere que sepamos? Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Y la única manera de poder alcanzar todas esas riquezas que provienen o que proceden de esa seguridad y de esa comprensión es estar unidos a la iglesia. No hay otra manera de hacerlo. Así que ustedes que están recibiendo esta enseñanza, siéntanse
privilegiados de entender que es un llamado de Dios a todos nosotros a que nos mantengamos unidos a la iglesia. Y esto, insisto, tiene que ver con que crecemos unidos a Cristo y a la iglesia. No se puede separar, es indivisible. Esto nos lleva a nosotros a ver el segundo punto del crecimiento en el cuerpo. Y el segundo punto tiene que ver con que todo el cuerpo está sostenido y unido. Por supuesto, el centro de todo esto es Cristo y no podemos decir nada. Quisiera leer algunas traducciones paralelas a esto que estamos hablando. Digamos el 19, pero no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido. Pero son puntualmente esto, pero no haciéndose a la cabeza. Yo tengo algunas traducciones aquí, porque el texto es claro, no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido. Una traducción dice todo el cuerpo sostenido. Otra traducción, y unido, perdón, por las coyunturas y ligamentos, que sería una mejor traducción, para todo el cuerpo sostenido, está sostenido. Aquí, por ejemplo, dice todo, por lo cual todo el cuerpo nutrido y unido. Entonces es una traducción más cercana al original, es todo el cuerpo sostenido y unido por las coyunturas y ligamentos. El cuerpo es sostenido y soportado por la suficiencia de Cristo. Es decir, quien sostiene al cuerpo, que es la iglesia, es Cristo. No hay otra explicación. No son los apóstoles, no son los pastores, no son los ancianos, es Cristo el que sostiene. Y por supuesto que también dentro de ello tenemos que hablar del Espíritu Santo, que es el que habita en la iglesia. Pero entiéndase que es la operación del Dios Trino, y hay que explicar bíblicamente cómo nos enseña la función del Dios Trino en la obra que se está haciendo con la iglesia. Pero el tema puntualmente no es ese. El tema es que debemos entender que es Cristo el que está sosteniendo a la iglesia, el Espíritu Santo funcionando en ese sostenimiento por la suficiencia de Cristo. Esta es la idea de este texto que estamos leyendo. Y entonces la iglesia crece. Ahí es donde la iglesia puede crecer, porque todo el cuerpo sostenido y unido, ¿qué produce? Produce un crecimiento. Y ese crecimiento es importante y vital para lo que nosotros necesitamos como cuerpo de Cristo. ¿En qué está creciendo la iglesia? En santidad. ¿En qué está creciendo la iglesia? En madurez. ¿En qué está creciendo la iglesia? En la imagen del Señor Jesucristo. Es decir, todos van creciendo y cada congregación es también parte de la iglesia y debe ir en ese crecimiento. En otras palabras, un cuerpo saludable tendrá un crecimiento normal. Un niño que se alimenta correctamente. Hay dos maneras de explicar esto. El niño que se alimenta, que come cualquier cosa, y comer cualquier cosa no es sinónimo de alimentarse. Es un niño que se engorda, pero eso solo algunas veces pareciera que solo tiene que ver con lo ético. Pero un niño con sobrepeso está perdiendo su salud, está caminando a una posible diabetes. Un niño que no se alimenta bien, obviamente va a tener problemas en su desarrollo. Y un niño que come todo, o un niño que no come casi nada, que no está bien nutrido y está desnutrido, es un niño también que en su crecimiento físico no se va a desarrollar. De la misma manera, así es la iglesia necesita nutrirse con el único alimento que Dios estableció, y es la palabra. Pero esta palabra, amados hermanos, no es solo de estar escuchándola en el servicio, es también la comunión unos con otros, es edificados los unos a los otros, es exhortados los unos a los otros, es alentados los unos a los otros. ¿Y cómo lo hace la iglesia? ¿O cómo lo ha hecho siempre? Orando unos por otros, compartiendo la palabra unos por otros, leyendo la palabra incluso en grupos pequeños, que eso es lo importante, y eso hace que una iglesia sea saludable porque sus miembros son saludables, y entonces hay un crecimiento normal como en el cuerpo físico. La iglesia, cuando sus miembros soportan y mantienen esa relación estrecha, suceden aspectos muy importantes, porque lo vemos en la iglesia
primitiva, lo vemos en la primera hermandad de la iglesia, lo vemos en la primera membresía de la iglesia. Y también hay escritos de varias generaciones de la iglesia y vemos ese crecimiento, como también lo hay hoy. Hoy hay un testimonio de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo y conocemos iglesias que son bíblicas y son muy sanas y van creciendo, porque el Señor es el que da el crecimiento. Entonces, por ejemplo, cuando una iglesia, sus miembros están sanos, ellos soportan y mantienen una relación estrecha con otros. Van a experimentar lo siguiente, van a experimentar el cuidado alentador de Dios. ¿Por qué? Porque están obedeciendo. En esto conocerán que somos mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Y esto es importante. Juan dijo, el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano que ve, el tal no ha nacido de parte de Dios. Entonces es importante experimentar ese cuidado, y el amor hace eso. El amor de un padre cuida a sus hijos, el amor de una madre cuida a sus hijos, el amor sano de un esposo cuida a su esposa, y el amor sano de una esposa cuida a su esposo. También esta relación que soporta, y que esa relación estrecha que soporta a la iglesia, la relación estrecha de los miembros, hace que se crezca en gracia y se vaya de gracia en gracia y de gloria en gloria. Es un misterio, hermanos, y Pablo utilizó la palabra cuerpo para ilustrar lo que estaba pasando, porque el cuerpo tiene esa capacidad de trabajar todos los miembros juntos, y una de las cosas que hace todo el cuerpo es trabajar en la nutrición. El ser humano come y todos los cuerpos están trabajando, los miembros, están trabajando para hacer puntualmente esa función, estar nutriéndose de esa manera. Así que, insisto, crecemos unidos a Cristo y a su iglesia. El creyente crece unido a Cristo y a su iglesia, y no hay manera de poder crecer fuera de la iglesia, y nadie puede decir que es parte de Cristo si está separado de la iglesia, o nadie que esté en una iglesia puede decir que está unido a la iglesia si no obedece la palabra del Señor. Por eso Jesús fue muy puntual y categórico, enfático en eso cuando dijo, el que me ama obedece mis mandamientos. Así que el amor a Cristo, estar unido a Cristo, implica obedecer los mandamientos. Esto nos lleva al último punto: el crecimiento lo da Dios. Entonces, ya antes de abordar el último punto, solo quiero recordarles o retomar las primeras preguntas iniciales, como ¿cómo crece un creyente? Ya sabemos que solo crece unido a la iglesia, y al estar unido a la iglesia es unido a Cristo. ¿Puede hacer algo el cristiano para crecer? La respuesta sería no y sí. No porque es el Señor el que lo ha injertado a la iglesia, pero si lo ha injertado a la iglesia el Señor y es parte de la iglesia, entonces lo que debe hacer es obedecer los mandamientos y estar trabajando en ese sentido con la iglesia, y está obedeciendo a la palabra, y está sometido a todos los miembros, que está sometido a la iglesia. Y la última pregunta es: ¿en qué debe crecer todo creyente? Porque hemos hablado de crecimiento y hemos dicho que se crece unidos a Cristo y a su iglesia. Entonces esto nos lleva al último punto: el crecimiento lo da Dios. Incluso es importante explicar esto. Hay dos maneras en que la iglesia crece. Una es el crecimiento en santidad. El crecimiento eso es sinónimo de ir creciendo a la imagen de Dios. Y la otra es el crecimiento numérico, pero eso lo da Dios. Si tú como miembro le empiezas a decir a otros hermanos que salgan de la iglesia y se vengan para acá, eso no es crecimiento de Dios. Eso es una división, y eso no es de Dios. Así que es Dios el que agrega a los que hablan de ser salvos, y lo ha hecho así siempre. Por eso nosotros no podemos estar agregando gente a la iglesia, porque el que agrega a los salvos es Dios. Nuestra tarea es evangelizar, y si no estamos evangelizando, estamos pecando. Y nuestra tarea es discipular, y si no estamos discipulando, estamos pecando. Por eso es importante entender eso. Entonces el creyente crece en el conocimiento de Dios. Sí, por supuesto, si está unido al cuerpo. Se dan cuenta que estamos leyendo muchos textos en Colosenses. Y Colosenses 1:10 dice de la siguiente manera:
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿En qué debe crecer la iglesia? La iglesia debe crecer en el conocimiento de Dios. Algunas veces cuando hablamos del conocimiento de Dios, pareciera de que hay gente que cree que ya todo lo sabe. Y hay gente que no tiene ni siquiera una idea clara de lo que es crecer en el conocimiento de Dios. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, Señor, si es tu voluntad, que me digan que sí o que me digan que no en ese trabajo que estoy aplicando. Es decir, si tengo trabajo y si estoy ganando más de lo suficiente y yo estoy compartiendo y glorificando a Dios ahí, ¿por qué he de cambiar? Ni siquiera sé lo que viene luego. Y hay gente que va más allá, hay gente que no le importa su familia, qué va a pasar con sus hijos. Ellos creen, como son pequeños, hoy me voy de Los Ángeles a Miami porque allá están mejor las casas, está mejor, hay más trabajo, me van a pagar tal vez un poco menos, pero todo es más barato. Es solo un ejemplo, puede ser que nada de lo que dije en cuanto a Miami, California sea cierto, pero solo es un ejemplo. Y le sale el trabajo y se pone a hablar, Señor, si es tu voluntad, yo apliqué en Miami, por favor. Y le sale el trabajo y dice, bueno, la voluntad del Señor porque yo oré, pero la oración no te lleva precisamente a que la respuesta que te dieron fue una respuesta de Dios. También el diablo te puede responder. Y no metamos al diablo en esto. Tú mismo podrías, por tu capacidad, conseguir un trabajo en otro lugar. ¿Qué está pasando? No entiendes la voluntad de Dios. No entiendes que lo primero que debes hacer es mantenerte en una comunidad cristiana. Eso es tan importante, pero tan importante o más importante que tu trabajo, porque trabajo puedes conseguir en cualquier parte. Pero en tiempo de los apóstoles no había iglesia en cualquier parte. En tiempo de Spurgeon o en tiempo de Martín Lutero realmente no había iglesia. Martín Lutero comienza con este movimiento reformador. En algún momento había una en Suiza con Calvino, una en Alemania con Martín Lutero, y ni siquiera aquel era el pastor porque tuvo que estar huyendo, no habían Biblias. Así que cuando a una comunidad de 10 personas creían en el Señor Jesucristo y se reunían, el que se movía de ahí, realmente el que se movía por trabajo, no era algo que iba a suceder. La gente estaba dispuesta a pagar un sacrificio por esa situación. Pero hoy es tan normal moverse de un lugar a otro por aspectos económicos o por aspectos profesionales, porque no entendemos la doctrina de la membresía de la iglesia. Y te digo esto, un buen trabajo lo puedes conseguir en cualquier parte del mundo. Una iglesia bíblica no la vas a encontrar tan fácil. Y claro, la gente dice, encontré una iglesia bíblica, pero eso es muy relativo porque están metidos en una situación que a la fuerza quieren. Así que el crecimiento solamente lo da Dios, y conocer, el conocimiento de Dios es conocer que su voluntad ya está escrita. No hay que orar para decir, es como que orar, Señor, es tu voluntad que lea la Biblia. Señor, es tu voluntad que me santifique. Señor, es tu voluntad que yo me divorcie de mi esposa para casarme con otra. Señor, es tu voluntad que yo evangelice. Señor, es tu voluntad que yo dé un buen testimonio. Todo ese tipo de cosas no las consideramos como algo que ya está en la Biblia y que debe establecerse. No puedes preguntar al Señor ni siquiera preguntas si debes de comer todos los días una hamburguesa porque eso te hace daño y no lo debes de hacer porque somos templo del Espíritu Santo. La gente que no entiende, solo son ejemplos, debe entender que debe crecer en el conocimiento de Dios. Recordemos, hermanos, el crecimiento lo da Dios, y como he hablado mucho de que el crecimiento lo da Dios, voy a llevarte a Primera de Corintios para que lo veas claramente. Primera de Corintios capítulo número 3, mira lo que dice puntualmente del crecimiento. 3:6, dice de la siguiente manera: yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Nosotros no debemos de preocuparnos por el crecimiento. Lo que debemos hacer es ocuparnos en obedecer a Dios y estar obedeciendo dentro de lo que la iglesia nos manda hacer. Pablo también nos enseña que el cuerpo crece por su propia edificación en amor, y para ello entonces regresamos un poquito. Estamos en Colosenses
y abrimos la Biblia en Efesios capítulo número 4. Vamos a leer el versículo 16. Y dice de esta manera: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por las conexiones que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce crecimiento del cuerpo por su propia edificación en amor. ¿Por qué es importante decir esto? Porque hay miembros de la iglesia que no están haciendo su función. ¿Por qué razón? Porque son inmaduros. Porque hemos dicho que si no se es miembro de la iglesia, no se es cristiano. Pero también debemos reconocer que hay miembros inmaduros, que todavía arman el mundo. Si no, no habrían textos como no améis el mundo y las cosas que en él hay. Pero tú te das cuenta de un Timoteo que le tienen que decir que el ejercicio corporal para nada sirve en relación a, o no ayuda mucho, no dice para nada sirve, sino que no ayuda como la piedad. Posiblemente podamos entenderlo de alguna manera así. O otro, el de Marcos, que cuando empezaron a pelear a Pablo, a Bernabé y él iba ahí, decidió, el miedo lo hizo retirarse, era inmaduro. Si no hubiera habido un Bernabé, no sabemos qué pasó con Marcos. Pero Marcos Bernabé toma a Marcos, y Pablo le advierte, y en ese caso se equivoca Pablo, le advierte a Bernabé que él no va a seguir con Marcos. Entonces Bernabé deja a Pablo y se va con Marcos y discipula a Marcos, y Marcos llega a ser luego un profeta de Dios, en el sentido que escribió el Evangelio de Marcos. Él no era un apóstol. Y también Pablo luego dice: llámeme a Marcos, que me es útil para el ministerio. Así que debemos entender esto. Y hay una demanda aquí de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Así que el miembro de la iglesia debe funcionar, hacer su parte, como Pablo ya lo ha dicho: yo he hecho mi parte por el cuerpo de Cristo. Y a cada uno de ustedes, los que están escuchando esta enseñanza, necesitan hacer su parte. La pregunta que te vas a hacer es: ¿y cómo sé yo cuál es mi parte? Bueno, sirve en todas las áreas que sea posible. Y ahí, y déjate discipular. Sé un discípulo, un matetes en griego, un aprendiz, uno que está siempre aprendiendo. Y esto tenemos que entenderlo. Dios no trabaja con nadie que esté fuera del cuerpo, ¿entiendes? Dios no trabaja con nadie que esté fuera del cuerpo. El cristiano debe crecer en amor, como lo dice Efesios 4:16, y ese crecimiento solo lo da Dios. El cristiano debe crecer en conocimiento, lo hemos visto. El cristiano debe crecer en amor para su propia edificación, y también el cristiano debe crecer y ir aumentando en su fe. De hecho, vamos a leer un par de pasajes en 2 Tesalonicenses, porque nos van a ayudar a ver un panorama más claro. Primero vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12. Escucha lo que dice el versículo 12: y que el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. El creyente debe crecer en amor para con todos, es lo que está diciendo en ese sentido el apóstol Pablo. Pero también el capítulo 4, el versículo 9 nos ayuda en esto. Mas en cuanto al amor fraternal, o sea, unos con otros, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. O sea, yo sé que ustedes aman, pero deben de seguir creciendo en ese amor. Y el 12 dice, leo el 11, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Es un crecimiento, es una madurez. Y esto nos lleva también, porque estamos en la misma línea, a 2 Tesalonicenses capítulo 1
versículo 3 al 4, que dice: siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Ahora Pablo está hablando del crecimiento de la fe. Entonces un creyente debe crecer, ya dijimos, en conocimiento, debe crecer en amor, debe crecer en fe. El 4 dice: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Obviamente era una época diferente, donde el que se decía cristiano estaba expuesto a muchas tribulaciones. Hoy la vida es tan vacía en ese sentido que cualquiera que se dice cristiano le aplaude. Entonces el creyente debe crecer en la gracia y tenemos que ver cómo es que ese crecimiento se da. Bueno, es decir, también debe crecer en la gracia, debe crecer en conocimiento, debe crecer en amor, debe crecer en fe, pero también el creyente debe crecer en la gracia. Y segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 18, nos habla de este punto. El texto bíblico dice: hijos, en la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Perdón, hermanos, les estoy leyendo segunda de Juan, y les dije que era segunda de Tesalonicenses. Hasta que estaba leyendo el texto me di cuenta que mis ojos me engañaron. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Solo me voy a asegurar que lea el verso correcto. Segunda de 3, 18. Mira lo que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo repito: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y hablamos de crecer en el conocimiento del Señor. Y lo último que estamos diciendo y hablando es que hay que crecer en la gracia. Debemos apropiarnos de las cualidades espirituales de la gracia. Por ejemplo, la misericordia, el amor, la bondad, la paciencia, que son cualidades de la gracia. Debemos de apropiarnos del conocimiento del Señor Jesucristo, es decir, crecer en ese conocimiento, conocer al Señor Jesús como lo dice Pedro. Porque ellos son una protección contra la herejía y la apostasía. El conocimiento de Dios nos ayuda a tener esa protección contra la herejía y la apostasía. Y es un medio para crecer en la gracia de Dios. Así que todo lo que implica estar sometido a la iglesia, sumergido en la iglesia, implica, amados hermanos, un crecimiento. El tema, insisto, es el crecimiento en el cuerpo. Ya ustedes y yo hemos visto básicamente tres cosas en esto. Debemos estar aferrados a Cristo, o sea, unidos. El que no está unido a Él no es parte de la iglesia, porque no está unido a la iglesia. ¿Cómo que es un creyente? Unido a la iglesia, que es ser unido a Cristo. También vimos que todo el cuerpo está sostenido por la suficiencia de Cristo, y esto es sinónimo de estar unido a Cristo, y fuera de Él no podemos crecer. Y por último vimos que el crecimiento lo da Dios, y que debemos de crecer en amor, en fe, en conocimiento y en gracia. Recuerde que crecemos unidos a Cristo y unidos a su iglesia. Como siempre, amados hermanos, hay preguntas de aplicación que tú debes responder para conocer más este tema. Y yo espero que tú te unas a la iglesia bajo el mandato bíblico y que vayas creciendo en amor, en gracia, en fe y en conocimiento del Señor. Bendiciones.